hacer bastante hincapié en el tema de bienes de uso y vamos a ver qué son los bienes de uso. Los bienes de uso, según una definición tradicional, podemos decir que son todos aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad del ente y que tengan una vida útil superior a un año. Existen algunas excepciones con respecto a su vida útil, como en el caso de las fábricas con respecto a los moldes. Puede suceder que en el caso de los moldes, estos tengan una vida útil inferior a un año, pero sin embargo sean considerados igual un bien de uso, porque los necesito para lograr la actividad productiva. Y además, otra de las características esenciales de los bienes de uso es que no están destinados a la venta, independientemente que puede suceder que el bien sea vendido en algún momento, pero no se trata de un bien de cambio, sino es un bien de uso que decidí venderlo porque ya está obsoleto, o me voy a comprar una máquina mejor, o me voy a comprar un rodado nuevo y entonces voy a vender el viejo, pero no es su objetivo principal la venta, sino su uso. Cuando hablamos o decimos que se trata de una definición tradicional, es porque en realidad, cuando hablamos recién de la definición, dijimos que se trataba de todos aquellos bienes tangibles. Hoy por hoy, podemos decir que estamos hablando de un bien de uso ante un programa de computación. Y sin embargo, ese programa de computación es intangible, porque ustedes no lo tocan, lo que tocan es el soporte técnico que lo mantiene, ¿sí? Entonces, la tangibilidad de este bien de uso está representada por su soporte magnético, el compact, el pen o el archivo en el cual se está moviendo el bien de uso. Es un intangible, pero tiene que ser considerado bien de uso porque reúne las características, es decir, decimos que es un bien que se utiliza en la actividad del ente para desarrollarla, tiene una vida útil superior a un año y no está destinado a la venta, o sea, reúne todas las otras características. Por eso decimos que la primera es una definición netamente tradicional que viene de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son algunos de los bienes de uso que podemos entrar o incorporar en el plan de cuentas y que podemos utilizar a lo largo de la vida del ente, según se trate de un ente comercial o según se trate de un ente industrial o de actividad extractiva, tendrá más o menos algunos de estos elementos. Maquinarias, herramientas, muebles y útiles, instalaciones, inmuebles, rodados, equipos informáticos, embarcaciones. Y todos estos son bienes que, como dijimos, tienen la característica de su tangibilidad, que en el caso de los programas de computación no existe, pero son adquiridos para ser usados y tienen una vida útil superior a un año. Algunos van a existir y algunos no en la actividad del ente, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una actividad comercial, podemos tener inmuebles, podemos tener rodados, podemos tener muebles y útiles, y dentro de muebles y útiles estamos hablando de todos aquellos elementos que tienen movilidad, es decir, mesas, sillas, bibliotecas, armarios. Instalaciones, estamos hablando de todos aquellos que están instalados, es decir, que están adheridos a la pared, como puede ser una estantería, puede ser un perchero. Estos son más o menos, y equipos informáticos también pueden tener una empresa comercial. En una empresa industrial o en una empresa cuya actividad es la agropecuaria, podemos tener maquinarias, rodados, también vamos a tener herramientas, muebles y útiles, instalaciones, inmuebles, equipos informáticos.
En una empresa naviera vamos a tener embarcaciones, obviamente, o en una empresa que se dedique a la actividad pesquera. Es decir, los componentes que van a formar parte del rubro bienes de uso van a estar relacionados en forma directa con la actividad que el bien desarrolla. Vamos a ver ahora cómo pueden ser clasificados los bienes de uso según su incorporación al patrimonio. Los bienes de uso, según su incorporación, pueden ser adquiridos, es decir, cuando los compro, aportados por los propios socios o recibidos en donación, y también construidos en el ente. Es decir, el ente, por alguna determinada situación, decide construir un bien de uso. Por ejemplo, construye una estantería o una biblioteca o puede construir también una mesa, una silla, un lugar, una tarima para colocar un determinado bien de uso adicional, o para colocar el mostrador, o por ejemplo, puede, en una empresa comercial que se dedica a la compra-venta de ropa, puede armar lo que serían los probadores. Vamos a ver ahora cómo se evalúan los bienes de uso en los distintos momentos en los que tenemos. El bien de uso, en su incorporación, también debe ser evaluado al cierre de ejercicio. ¿Cómo es evaluado en su incorporación? Bueno, y acá vamos a ir viendo cómo ingresó el bien de uso a nuestro patrimonio. Si estamos hablando de bienes de uso adquiridos, de bienes de uso aportados por los propios socios o recibidos en donación, o de bienes de uso producidos, cada uno será incorporado siempre a su valor de costo, pero entendiendo de distinta manera la formación de ese valor de costo. Los bienes de uso adquiridos van a ser incorporados a su valor de costo, entendiendo por valor de costo el precio de compra más todos los gastos únicos, necesarios e identificables que el bien necesita para estar en condiciones de ser usado. Es decir, cuando estemos hablando de bienes adquiridos, se va a cargar, además del precio facturado por parte del proveedor, todos los costos originados por el traslado y por la instalación del bien hasta su puesta a punto, es decir, hasta que pueda ser considerado para ser usado. Por eso es necesario tener en cuenta dónde se compra el bien de uso para poder determinar cuáles son los elementos que deben ser incorporados al costo. Esto es, si los gastos de traslado, de seguro, de tratarse de un bien adquirido en el exterior, los gastos aduaneros, están a cargo del comprador, decimos que estamos comprando bajo la cláusula FOB, F-O-B, que es Free on Board, es decir, libre a bordo. Una vez que el vendedor entrega el bien en el depósito de embarque, se libera de cualquier responsabilidad, es decir, el comprador se hace cargo de todos los gastos. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de un bien que viene de otra provincia. Cuando estamos bajo la cláusula FOB, una vez que el bien sale del depósito del vendedor, todos los gastos de flete, traslado, seguro, todo absolutamente corre por cuenta del comprador y por lo tanto debo tener en claro que este es un gasto único, que es necesario y que lo puedo identificar ya sea
esto ya lo vimos en bienes de cambio, si es necesario hacemos una proporción del gasto de flete en función de la cantidad de unidades que están siendo trasladadas, todos corren por cuenta del comprador y van a integrar el valor del bien. Si el vendedor se hace cargo de todos los gastos hasta que el bien llegue al depósito del comprador o a destino, digamos, en ese caso se dice que la cláusula es SIF, es decir, que significa que él se hace cargo del costo del seguro y del flete. Entonces, cuando estemos hablando de un bien incorporado al activo como bien de uso, vamos a tener como elementos integrantes del costo el precio de factura, más el costo de seguro y flete, según la cláusula que por la que hayamos contratado el bien, el costo de carga y descarga, y el costo de montaje e instalación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito hacer una tarima especial o tengo que adaptar a alguna habitación para poner estos bienes de uso, esto también va a formar parte del costo del bien de uso. Antes, en circuitos de computación, se necesitaba tener un ambiente climatizado. Entonces, ese ambiente que tenía que tener ciertas o determinadas características, también formaban parte de los gastos en los cuales incurría, formaban parte del costo. También voy a tener que incorporar como valor de costo cuando necesito realizar gastos para la puesta a punto del bien. Por ejemplo, yo compro un telar en Salta, lo traigo y resulta que tengo que adaptarlo, ponerlo a punto en cuanto a hacer pruebas de cuál es el grosor de la lana, cómo es la puesta a punto del pasaje, por ejemplo, de las tinturas, cuál es la velocidad que tiene que hacer. Bueno, todo eso va a formar parte del costo del bien, como así también los derechos aduaneros si lo compré en el exterior, o los impuestos de transferencia, siempre y cuando se traten por única vez. Cuando yo, por ejemplo, compro un terreno y dentro de este terreno exista algún edificio o casucha que haya que demoler, los gastos de demolición también van a formar parte de este costo. Como así también le voy a detraer todo aquello que puedo haber recuperado como venta de la demolición. Es decir, ustedes saben que cuando yo destruyo o demuelo una casa o un depósito, puedo vender alguna de las cosas de demolición, como puede ser, puedo vender hierros, aberturas o algunos materiales. Bueno, entonces, al valor del bien le voy a incorporar los gastos, lo que me salió a mí, demolerlo, y le voy a detraer lo que recupere por la venta de lo que serían las aberturas, los hierros y algún material. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a ver qué pasa con los bienes aportados por los socios o recibidos en donación. Bueno, esto es muy fácil. Se incorporan a su valor corriente. Es decir, lo que nos saldría a nosotros ahora adquirir el bien en iguales condiciones en las que nos la están trasladando o donando o aportando. Es decir, tengo que hacer una evaluación del bien que me están aportando en iguales condiciones. Porque obviamente, seguramente, este bien aportado o este bien entregado o recibido en donación no está de primera mano, es decir, ya tiene un uso y bueno, tengo que salir al mercado a ver cuánto me sale el bien, comprarlo hoy en iguales condiciones. Y en cuanto a los bienes producidos, voy a tomar como valor de costo todos los materiales y mano de obra que necesito para que el bien esté terminado y en condiciones de ser usado. Es decir, voy a incorporar como valor de costo los materiales que necesite y también
la retribución al personal que se ocupa de realizar ese bien de uso. Es decir, los sueldos, las cargas patronales, los seguros que tengo que hacer para que estas personas realicen y terminen el bien de uso para estar en condiciones de ser usado. Vamos a ver una pequeña diferencia importante entre lo que sería en un bien de uso una mejora, un gasto de mantenimiento y una reparación. Tenemos mejora, gasto de mantenimiento y reparación. Cuando estamos hablando de una mejora, vamos a ser muy claros en esto. Siempre que hablemos de una mejora, vamos a estar incrementando el valor del bien de uso. Es una erogación que yo realizo para aumentar el valor del bien de uso o para alargar su vida útil. Por ejemplo, si yo tengo un bien y de repente este bien produce una cierta cantidad de unidades y decido cambiarle el dispositivo para que produzca más unidades de las que efectivamente tiene, bueno, en ese caso, esa incorporación, ese dispositivo, genera un aumento en el valor del bien de uso. Es una mejora. Independientemente que después vamos a ver que voy a tener que detraerle al bien de uso el dispositivo anterior. O sea, va a tener una pérdida de valor por el dispositivo anterior y un aumento de valor por este nuevo dispositivo. Un ejemplo claro, yo tengo un auto y tengo que cambiarle el motor parcial o totalmente. Bueno, esto es una mejora porque alarga la vida útil del bien y además seguramente le da un mayor valor. O, por ejemplo, le pongo el gas. Entonces, tiene un mayor valor. No alarga la vida útil, pero tiene un mayor valor. En cambio, el gasto de mantenimiento, como su nombre lo indica, es un gasto. Son erogaciones que realizo para mantener la capacidad operativa del bien. Es lo que podríamos decir, es un gasto de tipo preventivo. Es decir, realizo el gasto antes que el bien se rompa. En tanto, la reparación se trata de un gasto también, pero lo realizo cuando el daño en el bien ya fue producido. Es decir, con esta reparación lo que hago es solucionar problemas que se produjeron y que por algún motivo determinado detuvo la capacidad de producción del bien o detuvo la posibilidad de su funcionamiento. Cuando se quema o se rompe algo en una computadora, bueno, no puedo usarla más, tengo que repararla. Cuando se rompe algún elemento en una máquina de producción, pasa lo mismo. Cuando de repente tengo problemas en el controlador fiscal, tengo que mandarlo a reparar, lo reparo, ¿sí? Y entonces esto hace que tenga que reflejar esta reparación como un gasto porque no aumenta ni la vida útil del bien ni el valor del bien. Por eso la diferencia entre reparación y mantenimiento con mejora, que tiene la característica de que aumenta la vida útil del bien o aumenta el valor del bien. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Un ejemplo de aumento de valor del bien, antes, hace muchísimos años, cuando los autos no tenían aire acondicionado y le incorporaban el aire acondicionado, aumentaba el valor del auto, ¿sí? Bien, vamos a ver cuál es el valor, que hasta ahora vimos el valor que teníamos al cierre del ejercicio. Vamos al inicio del ejercicio, es decir, al inicio o alta del bien. Ahora vamos a ver cuál es el valor que vamos a tomar en cuenta para
el cierre del ejercicio. Como siempre, vamos a comparar el valor del mercado con otro valor, con el valor contable. Pero en este caso el valor contable no está dado por el valor de costo puro. Es decir, no vamos a hablar de valor de costo o mercado el menor. Vamos a hablar de valor residual o mercado el menor. Para lo cual, para poder determinar cuál es el valor residual, vamos a valernos de un elemento llamado depreciación. Y vamos a decir que el valor residual es el valor de origen del bien, más las mejoras que haya tenido a lo largo de la vida útil, menos la depreciación acumulada. Esta cuenta o este concepto de depreciación es el reflejo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista contable de la disminución del valor del bien de uso como consecuencia de determinados o distintos factores. ¿Esto qué quiere decir? El bien de uso, por su uso, va perdiendo valor. Es decir, si yo compro una máquina los primeros días del año, a mediados de año, seguramente esa máquina ha perdido algún valor. Ha perdido un valor porque por el uso habitual, se produce un desgaste. Se puede, si ustedes lo ven en los muebles de su casa, si ustedes compraron una mesa o una silla, van a ver que al poquito tiempo siempre tiene un golpe, una raspadura, una mancha, va perdiendo valor. Entonces, vamos a analizar las distintas situaciones por las cuales los bienes de uso pueden perder valor. Puede perder valor por el desgaste, que es el uso normal del bien de uso. O sea, yo lo uso correctamente y simplemente por su uso va perdiendo valor. Que es lo que yo les explicaba hoy. Si ustedes traen una mesa, una silla o un mueble y se golpea, automáticamente esto hace que se vaya perdiendo valor simplemente por el uso habitual. También el bien puede perder valor por situaciones especiales y extraordinarias, como son incendios e inundaciones. Es decir, esta pérdida de valor que va a estar reflejada en la depreciación, ya veremos cuando hablemos de depreciación extraordinaria, va a llamarse deterioro. Es decir, la pérdida de valor del bien de uso está dada por una situación externa, un incendio, una inundación. También los bienes de uso van perdiendo valor por el agotamiento. Esto es porque se va extrayendo y el bien va perdiendo su valor natural y original. Esto es, obviamente, en las industrias extractivas. Ustedes saben que todo pozo de petróleo tiene un fin. Una mina o una cantera también tiene un fin de extracción. A veces es a larguísimo plazo, pero en algún momento se deja de poder extraer, ya sea porque no hay más minerales de extracción o porque quizás seguir extrayendo produce situaciones complicadas que no hacen posible seguir extrayendo en esa mina. Y por último, existe la causal de depreciación que es por obsolescencia. Y esto es consecuencia de los avances técnicos. Es decir, aparece un elemento sucedáneo que es mucho mejor. Y esto ustedes lo ven constantemente en qué elementos, esta pérdida de valor por obsolescencia. En los celulares. En los celulares. Los celulares y qué otra cosa. Las computadoras. Las computadoras, es el mejor ejemplo que tenemos que existen avances técnicos que le quitan utilidad al bien. A veces esto se puede reemplazar, no es el caso de los celulares o de las computadoras, pero en algunas máquinas se pueden reemplazar poniéndoles, como hoy les decía, un dispositivo mejor, entonces más moderno. Entonces hace que en lugar de hacer una depreciación por obsolescencia, lo que haga es
darle un mayor valor al bien y que tenga una vida útil más larga, un mayor valor y a su vez darle una mayor capacidad de producción. Pero no siempre esto se puede dar. Para determinar cuál es o cómo se hace el cálculo de esta depreciación que se hace al cierre del ejercicio, siempre se hace en función de estimaciones. Y por eso hay algunos autores que dicen que la depreciación es la cancelación de una parte del costo del activo. Y que el valor residual es el valor que va quedando a lo largo de la vida del bien como consecuencia de, al valor de origen, restarle la depreciación acumulada. Vamos a ver cuáles son los elementos que necesito para el cálculo de la depreciación. Los elementos que voy a necesitar para el cálculo de la depreciación es el valor de costo, el valor de recupero, que es el valor que se estima recuperar al fin de la vida útil del bien, es decir, cuánto puedo llegar a sacar por la venta de este bien ya al fin de su vida útil, ya sea porque lo vendo como rezago, porque lo vendo como para repuestos, o porque se lo vendo a un chatarrero, ¿sí? Este valor de recupero puede ser cero, puede ser que yo considere que al fin de su vida útil el bien no tenga absolutamente ningún valor. Y después voy a necesitar, obviamente, la vida útil. La vida útil es la cantidad de años que el bien está en condiciones de ser usado y que rinde como tal. Esta vida útil puede ser medida en años, en unidades de producción, en horas hombre trabajadas, en kilómetros recorridos. Esto es una estimación que se hace cuando el bien ingresa al patrimonio. Alguien nos tiene que decir, bueno, hay estándares para la producción, para el cálculo de la vida útil. Por ejemplo, cuando hablamos de años decimos, para la contabilidad, los inmuebles tienen una vida útil de 50 años, las instalaciones y las maquinarias de 10, los rodados de 5, esto es los muebles útiles de 10, esto es estándar. El uso y la costumbre dice que esto es lo que nosotros medimos en años la vida útil de estos bienes de uso. Cuando hablamos de producción, hablamos de la producción esperada, es decir, qué cantidad de unidades el bien va a producir hasta el fin de su vida útil, o la cantidad de horas hombre trabajadas, o los kilómetros recorridos en el caso de rodados. ¿Cuál va a ser el valor que yo voy a depreciar? Bueno, el valor que yo voy a depreciar va a estar dado por el valor de origen, menos el valor de recupero. Es decir, el valor de origen es el valor de costo, el valor que figura en libros. Menos el valor de recupero, que es este valor que yo les dije hoy, es un valor que se estima, se podrá vender el bien al fin de su vida útil, que puede ser cero. Y este valor es el valor que yo voy a depreciar a lo largo de la vida útil, que como dije, puede estar medida en años, en unidades producidas, en horas hombres trabajadas, o puede estar también medido en kilómetros por recorrer. Vamos a ver ahora, entonces, el valor de origen menos el valor de recupero es el valor a depreciar. Este valor es el que yo voy a utilizar para calcular la cuota de depreciación anual. Vamos a ver cuáles son los métodos de depreciación. Hay métodos de depreciación basados en la producción total del bien. Y estos métodos van a ser en función de las unidades producidas. En este caso, lo que tenemos que hacer es determinar cuántas unidades esta máquina está en condiciones de producir a lo largo de toda su vida, quizás 1 millón de unidades. Después vamos a tener en función de las horas hombre trabajadas, en lugar de decir
cuántas unidades esta máquina está en condiciones de producir a lo largo de toda su vida, es decir, cuántas unidades está en condiciones de producir hasta que se agote la máquina, lo puedo medir en horas hombre trabajada. O también lo puedo determinar en kilómetros recorridos. Una vez que yo determine cuál es la unidad en pesos del desgaste que se sufre por cada unidad o por cada hora hombre trabajada o por cada kilómetro recorrido, veré cuál es la cantidad de unidades producidas en este año o la cantidad de horas hombres trabajadas durante todo el año o la cantidad de kilómetros recorridos por todo el año, lo multiplico y esto es lo que me va a dar la depreciación de este año, que no tiene nada que ver, o sea, puede ser totalmente dispar a la del año anterior o la del año siguiente, depende de la cantidad de producción, de la cantidad de horas trabajadas o la cantidad de kilómetros recorridos. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Ahora, igual de esto vamos Sí, a ver profe. después un ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que yo prefiero terminar con toda la parte teórica y después vamos a ver los ejemplos. También puede ser que el método de depreciación esté determinado en un periodo determinado de vida útil basada en años. En este caso, tenemos el método de depreciación en línea recta, que sostiene que el bien se deprecia o pierde valor exactamente igual a lo largo de toda su vida útil. Es decir, si el bien tiene 10 años de vida útil, el primer año y el último año va a perder el mismo monto de depreciación, o sea, se le va a cargar el mismo monto de depreciación. Digo, la vida útil del bien son 10 años, tomo el valor a depreciar, lo divido por 10 y todos los años, durante 10 años, a no ser que determine la venta del bien, lo deprecio por igual monto. Después voy a tener otros métodos, como el creciente por suma de dígitos, que es el método que tiene la característica que, como el nombre lo indica, creciente por suma de dígitos, sostiene que el bien no se deprecia igual en todos los años, sino que el método consiste en ir calculando la depreciación creciente a lo largo de la vida del ente y parte del supuesto o de la teoría que el bien se deprecia menos los primeros años y más los siguientes años. En cambio, el decreciente por suma de dígitos es exactamente la inversa. Dice, el bien, que nosotros vamos a ver una formulita que se aplica para poder calcular la depreciación, el bien dice, esta teoría de suma de dígitos decreciente, sostiene que el bien se deprecia más los primeros años y menos los últimos. Cuando hablábamos del primer método, que es en línea recta, podemos tener algunas variaciones respecto a este método. Y esto es en función, como les dije, tomar el valor a depreciar sobre la cantidad de años de vida útil que establecimos. Y dentro de esto tenemos tres alternativas. Uno, tomar el año completo, el de alta. ¿Esto qué quiere decir? Yo deprecio por el valor que surge de la división entre valor a depreciar sobre la vida útil medida en años, deprecio al cierre del ejercicio, independientemente del momento en el cual ingresó el bien. Es decir, si el bien ingresó el 3 de febrero o si ingresó el 30 de noviembre o si ingresó el 28 de diciembre, el primer año lo voy a depreciar año completo. Año completo el de alta. Existe otro criterio que es el que se llama año completo el de baja.
Este criterio que toma dice, el bien, el primer año no se deprecia. Es decir, independientemente del momento en el cual yo haya incorporado el bien, si lo incorporé el 3 de enero, si lo incorporé el 7 de julio, si lo incorporé el 10 de septiembre o si lo incorporé el 15 de diciembre, no lo deprecio. Empiezo a depreciarlo el primer día del año siguiente, es decir, el segundo año que el bien está en permanencia en mi patrimonio, ahí, al cierre del ejercicio, voy a hacer el primer año de depreciación. Es decir, con estos criterios es, año completo el de alta, en el año 10, el bien va a estar totalmente depreciado, si sean 10 años. En cambio, año completo, el de baja, en el año 11 voy a tener depreciado el 100% del bien. Y existe, como siempre, ante dos extremos, año completo el de alta, año completo el de baja, algo intermedio, que es el método proporcional, línea recta proporcional. ¿Qué es lo que hago? Bueno, deprecio proporcionalmente a la fecha de alta. Esto es, el valor a depreciar sobre la cantidad de años de vida útil me dice la depreciación anual. Si el bien entró en el mes de mayo, lo que voy a hacer es divido por 12 ese valor y lo multiplico por la cantidad de meses que el bien efectivamente estuvo en mi poder. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 8 meses. Si el mes de ingreso del bien fue octubre, lo voy a depreciar por octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el valor mensual de la depreciación lo voy a multiplicar por 3. Eso es línea recta proporcional. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Gladys, estás poniendo cara. Sí. No, yo creo que lo voy a ver mejor con la práctica. Sí, obviamente, siempre se ve mejor con la práctica, pero bueno. ¿Sí? No, pero se entiende, pero es como que se pierde, viste, después de la otra. Está bien. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora como criterio y como algo diferente es que hay casos en los que pasados cierta cantidad de años existe alguna situación que determine que yo tengo que hacer cambios de estimación en el cálculo de la depreciación. Y esto, fundamentalmente, yo tengo que analizar en primer lugar si estos cambios de estimación en el cálculo de la depreciación se dieron como consecuencia de hechos posteriores al momento en que yo inicié el cálculo de la depreciación, o son hechos que conocidos en ese momento, fui yo quien tomó erróneamente los datos para el cálculo de la depreciación. Entonces, si yo conocía o tenía la posibilidad de conocer todos los elementos en forma correcta y cometí el error en el cálculo de la depreciación, en defecto o en exceso, voy a hacer un recálculo correcto acumulado hasta esa fecha y voy a ajustar la depreciación acumulada, cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, y voy a utilizar como contrapartida una cuenta que va a ser un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque yo conociendo los datos en el momento en que hice el cálculo de depreciación, debía haber calculado correctamente. Y si yo lo hice erróneamente, puede ser que haya castigado en más o en menos a los ejercicios anteriores. En cambio, si el hecho que hace que yo tenga que recalcular la depreciación por un cambio de estimación fue un hecho posterior, que yo jamás lo podía haber conocido,
ese ajuste de la depreciación va a ser un resultado extraordinario de este ejercicio. No va a ser un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque el hecho generador fue consecuencia de nuevos elementos que hacen que yo tenga que recalcular la depreciación acumulada. ¿Esto lo entendieron? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? No, profe, yo no entendí. ¿Lo puedes volver a explicar? Sí, ¿quién es la que dijo Mariana? Mariana. Bien, sí, Mariana, ¿cómo no? Yo digo, llegamos a, suponete que tengas una máquina y que la estás depreciando en 10 años, ¿sí? Y resulta que llegaste al mes 10, al año 8, por ejemplo, y hayas dicho que vos calculaste la depreciación en función de la vida útil, en función de las unidades producidas, ¿sí? Resulta que cuando llegás al año 8, te das cuenta que en lugar de tomar la vida útil en unidades de 1 millón, te equivocaste y la dividiste por 100.000. O sea, tomaste la vida útil en 100.000. O sea, te hago un ejemplo bien burdo. Vos te equivocaste vos en el cálculo. Y vos, el primer día del año, cuando compraste el bien, sabías que su vida útil era 1 millón. Pero cuando dividiste mal. Entonces, ¿qué pasa? Vos castigaste en más, porque el valor de depreciación por unidad es muchísimo más grande, si en lugar de dividirlo por 1 millón, lo dividís por 100.000, castigaste de más a todos los ejercicios anteriores, y vos los elementos los tenías. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular correctamente la depreciación, en este caso le vas a dar de baja, porque sobrevaloraste la depreciación acumulada, y lo que vas a hacer es un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Esto es, vas a ajustar los ejercicios anteriores que le castigaste de más. ¿Sí? En cambio, si el hecho generador de este cálculo nuevo de depreciación se presenta en este ejercicio, porque vos lo desconocías y no tenías modo de saberlo, por ejemplo, la aparición de un elemento sucedáneo, o sea, que reemplace al que estás produciendo y que no vas a poder producir más, o vas a poder producir muchísimo menos en cantidad, el hecho tiene que ser castigado en este ejercicio, porque vos hace 5 años para atrás no conocías esta situación. O la aparición de este nuevo elemento que reemplaza y mejora al que tenés. Entonces, la amortización extraordinaria va a ser una cuenta de resultado negativo de este ejercicio. Pero va a ser extraordinaria, porque a lo mejor lo que tenés que hacer es depreciar el 100% de lo que te queda del bien, porque totalmente quedó obsoleto. ¿Está claro ahora, Mariana? Sí, ya entendí. Sí. ¿Sí? Hay que fijarse cuál es el elemento que hace que yo tenga que cambiar el criterio de depreciación. ¿Sí? El cálculo en concreto. Si es algo que yo conocía y no lo tomé en cuenta o no lo preví, tengo que ajustar el resultado de ejercicios anteriores. Si es algo que apareció este ejercicio con una situación extraordinaria, bueno, haré una depreciación extraordinaria como un resultado negativo o, en defecto, un recupero de previsión, cosa bastante rara, también como un resultado extraordinario. Y una cosa a tener en cuenta también es cuando se produce la venta del bien de uso. Yo puedo vender el bien de uso en cualquier momento. Si yo vendo el bien de uso, lo que tengo que tener en cuenta es que yo le voy a dar de baja al bien de uso, pero también le voy a dar de baja a la depreciación acumulada de ese bien de uso. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada es una cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, como ustedes la llaman, una regularizadora del activo, que si ese activo se va,
la cuenta regularizadora también debe irse. Le damos de baja a la cuenta madre, le damos de baja a la cuenta regularizadora. Van una a partir de la otra de la mano. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Clarísimo, profe. Bueno, vamos a... ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? Sí, 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 está bien. Bien. Vamos a ver entonces un poquito todo esto que vimos en números, con números, ¿sí? Vamos a ver.